Son casi medianoche. No puede ser que no pueda aún terminar este informe. No puede ser que mi jefe me haya mandado a hacer este informe a última hora y encima ni siquiera es la área que yo trabajo. No puede darme estas responsabilidades. Me duele la cabeza, no duermo, no como bien. Me la paso tomando energizantes, me la paso tomando pastillas para poder estar despierta. No quiero ir a trabajar. No puedo hacer nada, me siento desmotivada. Mi horario laboral terminó hace más o menos 6 horas y es así todos los días. Y cuando es fin de semana, que es mis días libres, ni siquiera puedo descansar porque estoy esperando una llamada de él. Estoy cansada, no sé qué hacer. Me duele la cabeza. No puedo hacer nada que no sea pensar en el trabajo. Y lo peor es que no sé qué me pasa. Necesito encontrar ayuda. O por lo menos entender qué es lo que me está pasando. Como habrán visto en este pequeño ejemplo, muchas personas pueden estar pasando por situaciones como estas sin siquiera notarlo. Elegimos hablar del burnout no solo porque es un tema actual, sino porque sentimos que es el eco de una realidad en la que muchísimas personas viven en silencio. Nuestro deseo es que cada persona sienta que su bienestar realmente importa, que el descanso no es un lujo, sino una necesidad vital, y que cuidarnos a nosotros mismos es la base para cualquier tipo de éxito sostenible. ¿Pero qué es exactamente el burnout? Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental severo, provocado por una exposición prolongada y excesiva al estrés laboral. Se caracteriza por tres dimensiones claves: un agotamiento emocional profundo, el desarrollo de la despersonalización o una actitud cínica hacia el trabajo y una marcada disminución de la realización personal, donde sentimos que nuestros esfuerzos no tienen valor. Es como si nuestra llama de energía se hubiera consumido por completo. Así como menciona mi compañera sobre la importancia de saber qué es el burnout, también es importante saber sobre las causas y las consecuencias. Las principales causas del burnout son múltiples y muchas veces se relacionan entre sí. Una de las más comunes es la sobrecarga de trabajo, que obliga a las personas a responder a demandas constantes sin el tiempo suficiente para descansar. A eso se le suma la falta de reconocimiento, tanto por parte de jefes como del entorno laboral, lo que genera desmotivación. También influye el mal clima organizacional, donde hay poca comunicación, liderazgo autoritario o conflictos interpersonales. Finalmente, tenemos que las tareas tampoco son claras al momento de hacer las contrataciones de los puestos. ¿Qué pasa cuando se acumulan todas estas condiciones? Aparecen las consecuencias del burnout. Las más evidentes es el agotamiento emocional, donde la persona ya no tiene energía ni entusiasmo para hacer el trabajo. Luego surge el cinismo, una actitud de indiferencia o negatividad hacia las tareas o incluso hacia los compañeros. Y con el tiempo aparece la sensación de ineficiencia, donde la persona siente que no está logrando nada valioso ni tiene la capacidad para seguir. Esto no solo afecta a la salud mental, también disminuye el rendimiento, aumenta el ausentismo y puede generar problemas de salud física como insomnio y dolores crónicos. Por eso es clave reconocer las causas del burnout y actuar a tiempo, antes de que las consecuencias impacten tanto a las personas como a las organizaciones. En esta diapositiva les presento de forma general el estudio empírico que les seleccionamos como equipo. Su título es Factores de riesgo psicosocial y burnout en población económicamente activa de Lima, Perú. Este estudio fue realizado por 3 autores: María del Refugio López Palomar, Sara Adriana García Cueva y Manuel Pando Moreno, de la Universidad de Guadalajara en México, y fue publicado en la revista de Ciencia y Trabajo en el año 2014. El propósito del estudio fue analizar la prevalencia del síndrome de burnout y su relación con factores de riesgo psicosociales en trabajadores de Lima. Es decir, buscó identificar cuántas personas presentan síndromes de burnout y qué factores del entorno laboral están influyendo en ese desgaste emocional. La importancia de este estudio radica en que visibiliza cómo el entorno laboral afecta directamente la salud mental de los trabajadores. También destaca la necesidad de atender los factores psicosociales como una forma preventiva, para evitar consecuencias como el agotamiento, el cinismo o la pérdida de eficacia en el trabajo. En cuanto al lugar de aplicación, el estudio se realizó en Lima, Perú, con una muestra de 339 trabajadores de distintas ocupaciones, como oficinistas, obreros, docentes y personal de la salud. Lo interesante de este trabajo es que no se centró en una sola empresa, sino que aplicó a personas de diferentes sectores, siempre que tuviera al menos un año de experiencia laboral y trabajaran como empleados subordinados. Con este estudio,
logramos ofrecer una mirada más general sobre el impacto del burnout en la población económicamente activa y no solo un sector en específico. Continuando con la metodología del contexto, tenemos un tipo de estudio descriptivo transversal correlacional y diseño experimental con una muestra de 339 trabajadores. Se usaron dos instrumentos, el MASLOW Burnout Inventory, el cual evalúa las 3 dimensiones del burnout, y la escala de factores psicosociales en el trabajo, las cuales evalúan las exigencias laborales, la carga de trabajo, la interacción social y aspectos organizacionales, remuneración del rendimiento, contenido y características de la tarea, condiciones del lugar de trabajo y el papel laboral y desarrollo de la carrera. Como principales resultados tenemos que el desgaste emocional es la que más prevalencia tiene del burnout, ya que es la más alta, la que salió con un rango más alto de las 3, y factores psicosociales asociados al burnout. Cada uno de los factores psicosociales que he mencionado se asocia a una de las dimensiones del burnout. Por ejemplo, exigencias laborales se asocia al cinismo y tiene un OR de 6,9. ¿Qué significa el OR? Que si es mayor a 1, hay mayor probabilidad de que exigencias laborales afecte en un cinismo. Y como es 6,9, es casi 7 veces más probable. ¿Y qué revela estos resultados? Bueno, aquí vemos que del burnout, de la prevalencia del burnout, el que está como principalmente mayor es el agotamiento emocional, ya que muchos trabajadores, como podemos ver, siempre tienen cansancio constante, una baja rendimiento. Eso es lo que normalmente se ve en casos de burnout o de factores de riesgo del burnout. ¿Y qué es lo que lo causa? Vemos acá que los factores psicosociales, los OR, son altos, son muy altos. Siempre hay una alta probabilidad de que alguna de estas dimensiones pueda ser afectada por estos factores psicosociales del trabajo. ¿Y qué impacto tiene en el ámbito laboral? Bueno, principalmente, como vemos que es el agotamiento emocional, esto individualmente a los trabajadores les afecta, reduce su motivación y rendimiento, y en manera de organización puede haber una menor productividad, mayor asuntismo, rotación de personal y un clima laboral que se va deteriorando poco a poco. Bien, ahora vamos a hacer la aplicación del estudio al tema. ¿Qué encontró el estudio? El estudio aplicado a trabajadores en Lima muestra que el burnout puede afectar a cualquier ocupación, no solo a trabajadores asistenciales. Aunque la mayoría tuvo niveles bajos o medios, un grupo tuvo niveles altos, sobre todo en agotamiento emocional. ¿Qué factores relacionados con el burnout están? Exigencias laborales, sobrecarga de trabajo, tareas poco claras y malas condiciones del entorno. ¿Qué consecuencias se observaron? Genera actitudes como el cinismo, la falta de motivación y deja claro que el burnout no es solo cansancio, sino es una señal de que algo no anda bien en el ambiente laboral. ¿Y qué se recomienda? Que las empresas tomen medidas reales para poder prevenirlo. Finalmente, la importancia de abordar el tema. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día muchas personas terminan sus jornadas sintiéndose vacías, agotadas o con la sensación de que lo que hacen no tiene sentido. Y esto no es solo cansancio, es algo más profundo y lo que se llama el burnout. ¿Qué dice este estudio? Que el estudio que revisamos hecho en Lima se encontró que varios trabajadores ya muestran síntomas de agotamiento emocional y esto está muy relacionado con ambientes laborales muy exigentes, poco humanos y sin espacios reales para el descanso o el reconocimiento. ¿Por qué es importante entonces hablar de esto? Este tema no solo se trata del individuo, sino también del lugar donde se trabaja. Como explica Gil Monte, el burnout es un problema de salud pública con consecuencias organizacionales. Y Peiró menciona que cuando las personas sienten que en todo es esfuerzo y no hay recompensa, eso afecta directamente su bienestar. Entonces, para concluir, hablar de burnout no es exagerar, es reconocer que algo está fallando en el modo en que trabajamos y que si no lo tomamos en serio las consecuencias pueden ser peores tanto para las personas como para las empresas. Mis compañeras van a hablar de las recomendaciones y conclusiones.